7 en punto de la mañana. Continuamos con más de Primera Página. Abrimos el primer segmento de entrevistas para darle la bienvenida al diputado de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Zulia, Tomás Guanipa. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Diputado, quiero presentar para usted la primera página del diario 2001, que destaca lo que ocurrió ayer en la movilización convocada por la Mesa de la Unidad Democrática y la titulan de la siguiente manera: la oposición echa el resto. Llaman a huelga general ciudadana para mañana de 6 de la mañana a 6 de la tarde y a marchar a Miraflores el próximo 3 de noviembre. Su balance de esta movilización, que en Caracas culminó de manera pacífica, sin embargo ocurrieron hechos de violencia, heridos, una golpiza a una mujer en el estado de Aragua durante estas movilizaciones. Sí, efectivamente. Yo creo que el día de ayer fue una jornada impresionante en términos de lo que fue la afluencia de gente, yo diría superior inclusive a lo que ocurrió el 1 de septiembre y que da cuenta de lo que significa un pueblo que se moviliza para rescatar la libertad, para rescatar su derecho a decidir, para rescatar el orden constitucional. Es increíble que esta crisis que estamos teniendo política, que es consecuencia de la crisis social y económica, hoy esté en estos niveles simplemente porque el gobierno se ha negado a permitir que haya un referéndum revocatorio. Yo creo que eso siempre tenemos que recordarlo. La razón por la cual esta crisis está en los niveles de crispación en la que está es porque sencillamente el único hilo democrático que le quedaba a Venezuela, que era la posibilidad de votar, ha sido cercenada por el gobierno nacional, que teniendo tanto miedo a lo que puede ser la participación popular, han decidido acabar con el voto como mecanismo para poder resolver nuestros problemas. Lo de ayer fue increíble. Nosotros salimos del distribuidor O'Higgins, son más de 15 kilómetros caminando. Llegamos a tener piquetes de la Policía Nacional y también de la Guardia que trataban de impedir nuestro acceso a la autopista. Y sin embargo, había tanta gente que fue imposible para ellos evitar que pudiéramos pasar y efectivamente atravesamos toda la autopista desde el centro de la ciudad hasta donde fue convocada en La Carlota. Es decir, fue toda la ciudad de Caracas la que se movilizó y yo creo que ayer dimos una muestra contundente de fuerza que no puede ser menospreciado por el gobierno en términos de entender que aquí lo único que puede prevalecer es la rectificación y que se permita que la gente pueda participar. Pero yo creo que fue muy grave lo ocurrido en el interior de Venezuela, porque no solamente fue lo ocurrido en el caso que tú estás contando, cómo se golpea de una forma tan agresiva a una señora por parte de policías del estado de Aragua, sino lo ocurrido también en Maracaibo, en el municipio de San Francisco, donde hay varios heridos de bala de funcionarios de la Policía Municipal de San Francisco y el mismo alcalde dijo horas antes que iba a atacar a cualquiera que llegara a su municipio. Entonces, ¿Se van a solicitar las investigaciones con respecto a estos absolutamente. Casos? Entendemos además, y si es así, felicitamos la decisión del Ministerio de Relaciones Interiores de intervenir la Policía de San Francisco, investigar y apresar a los responsables de quienes mandaron a cometer estos actos. Pero además tenemos en Barinas una persona, Junior Ayala se llama, dirigente de Primero Justicia, está el video allí, cómo le caen a perdigones pero a quemarropa y perdió un ojo. Es insólito que eso pueda estar ocurriendo en un país donde el gobierno sigue pensando que la represión y la violencia puede evitar que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. A esta hora están empezando ya a movilizarse grupos violentos, los mismos que asaltaron la Asamblea Nacional para tratar de impedir que podamos hacer nuestra sesión. Y la sesión la vamos a hacer a riesgo de lo que sea, pero la vamos a hacer porque tenemos que respetar y defender el voto ciudadano que nos puso en la Asamblea Nacional para defender a los venezolanos y para defender su derecho a elegir. Diputado, hay una hoja de ruta ya. ¿Cómo se va a cumplir en el caso de la movilización del próximo 3 de noviembre, tomando en cuenta que el presidente ayer a sus seguidores le aseguraba que podían pernoctar en el Palacio de Miraflores hasta que quisieran, porque tenían que proteger ese palacio, porque más nunca la oposición iba a llegar a él? Bueno, imagínate tú lo que significa un presidente que pone a la gente de carne en el cañón y que le dice a la gente, quédense allí porque ustedes tienen que defenderme a mí, porque a mí me da terror que el pueblo pueda movilizarse a lo que es un palacio que tiene que ser de todo el pueblo. Eso es una cosa insólita. Pero en todo caso, nosotros lo que hemos dicho ayer y lo dijimos claramente, es que ojalá que esa manifestación no tenga que darse porque el gobierno rectifique. Yo quiero de nuevo volver con lo que significa
nuestra solicitud, nuestro reclamo, nuestra exigencia y a lo que tenemos derecho a luchar en Venezuela, a rescatar el voto como mecanismo para resolver nuestros problemas. Hay un referéndum revocatorio que está establecido en la Constitución. Nosotros hemos sorteado todos los obstáculos que el gobierno le ha puesto a esto. Lo que no puede ser es que le digan a los venezolanos que ya nosotros no tenemos derecho al voto. No han querido hacer elecciones regionales que tocaban este año. No han querido hacer el referéndum revocatorio porque nos quitaron lo que era un proceso. Yo pensaba que iba a venir hoy a hablar sobre el proceso de recolección de voluntades para el 20%. Eso nos los quitaron, pues nosotros tenemos la obligación de luchar en la calle y si de aquí al 3 de noviembre no ha habido una rectificación en términos de restituir los derechos de los venezolanos, a reclamar y a exigir un referéndum revocatorio, pues nosotros tenemos derecho también a hacer una manifestación para exigir que un proceso electoral se pueda dar en Venezuela. ¿No se ha evaluado, diputado, quizás como error político de la MUD no haber exigido con más contundencia unas elecciones que sí estaban en la ley que se tenían que llevar en el mes de diciembre para ganar quizás terreno político? Porque ustedes mismos han dicho que si se hicieran estas elecciones de gobernadores mañana se ganarían por lo menos 20 de las que no tienen en este momento. ¿Por qué no se enfocó mejor las elecciones a gobernadores y dejar para luego el referéndum revocatorio? Ahora se quedaron sin las dos opciones. Porque es que yo creo que son dos caminos paralelos y nosotros hemos exigido que las elecciones sean este año y pueden darse este año, inclusive a la fecha que estamos. Todavía hay tiempo. Pero bueno, pero si es que tenemos un Consejo Nacional Electoral que según su presidenta es el más moderno, el más eficiente, el más transparente y el más rápido del mundo, en 2 oportunidades hemos hecho elecciones con menos de 45 días de anticipación, no me vengan a decir que no se puede hacer un proceso electoral en el tiempo previsto para que, como dice la ley, se puedan elegir gobernadores este año, pero también se puede hacer un proceso referendario. Acabamos de tener el ejemplo de lo que pasó en Colombia, entonces no es nuestra culpa que no se haya dado este proceso. La señora Tibisay Lucena, engañando a los venezolanos, dijo a principios de este año, y lo repitió varias veces, yo lo vi en este canal, en el programa de Vladimir Villegas, vi claramente como dijo, este año y proceso electoral regional, para luego decir que son 6 meses después. Pero lo peor de todo, hablan que no habrá elecciones prácticamente a nada en Venezuela y Nicolás Maduro dice 2 veces que hay que adelantar un proceso electoral para rescatar la Asamblea Nacional que acaba de ser electa. Si el problema no está en la Asamblea Nacional, el problema está en un gobierno que tiene al pueblo pasando hambre, haciendo cola, sin poder comprar alimentos, sin poder comprar medicina, con un sueldo que no le alcanza absolutamente a nadie, con un drama de tener que hacer cola durante 10 y 12 horas. Yo creo que esta situación que están viviendo los venezolanos producto del gobierno de Nicolás Maduro tiene una posibilidad de encontrarnos a todos pacíficamente en los centros de votación decidiendo nuestro futuro. Ahora le decimos al presidente Nicolás Maduro, si usted quiere una elección anticipada para la Asamblea Nacional, ¿por qué no entonces hacemos unas elecciones generales? Y escogemos alcaldes que están por vencerse, escogemos gobernadores que debe ser este año, hacemos entonces una elección presidencial porque el referéndum revocatorio lo establece la Constitución para este año y elegimos entonces un parlamento y vemos a ver qué es lo que quiere la gente. Si que nosotros no quedemos en el parlamento y usted se vaya, o al contrario. Pero ¿por qué tanto miedo al pueblo? ¿Y por qué satanizar y criminalizar la lucha de un pueblo por poder expresarse? Eso no lo podemos permitir y tenemos el deber con nuestros hijos y el deber con la patria de rescatar nuestro país y rescatar nuestro derecho a decidir. Diputado, ¿cómo queda el Consejo Nacional Electoral ante esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, tomando en cuenta que se está hablando de un fraude en varios estados del país donde se suspendió el 1%? Si fue de firmas que no asumió el Consejo Nacional Electoral, que no fueron admitidas por el Consejo Nacional Electoral, porque luego que el Consejo Nacional Electoral propone que se recoja el 20%, sale esta querella del Tribunal Supremo de Justicia? Eso me lo va a responder al regreso de la pausa comercial, porque tenemos que ir a un corte. Estamos conversando con el diputado Tomás Guanipa, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Zulia, y más adelante nuestro compañero Gabriel López le va a presentar toda su participación. Ya está listo, buscando todo lo que están escribiendo y preguntándole al diputado. Ya venimos.